Hola queridos alumnos y alumnas del módulo de física. Bienvenidos a este tutorial de unidades y mediciones. Mi nombre es Laura Remaggi y a lo largo de este video tutorial voy a mostrarles una serie de ejemplos similares al material de práctica de esta unidad, que les servirán de guía para resolverlo. En la guía de ejercicios de práctica que pueden descargar del aula virtual del módulo física, van a encontrar que el primer ejercicio dice lo siguiente: observe las unidades de cada una de las siguientes cantidades físicas e indique en base a ello a qué magnitud corresponde cada una y si esa magnitud es fundamental o derivada. A continuación vamos a encontrar una serie de cantidades dadas por un número y ciertas unidades. Mirando esas unidades vamos a poder identificar a qué magnitud corresponden. Finalmente, el ejercicio nos da una ayuda. Algunas magnitudes fundamentales importantes son longitud, masa y tiempo. Algunas magnitudes derivadas importantes son velocidad, aceleración, fuerza, área o superficie y volumen o capacidad. Vamos a ver un ejemplo similar. En este caso, la cantidad física está en gramos. Los gramos son una de las posibles unidades en las que podemos expresar la masa. Entonces, la magnitud medida es masa. La masa se encuentra en la lista de magnitudes que son consideradas fundamentales por el sistema internacional. Es importante notar que las magnitudes fundamentales están elegidas de manera arbitraria por la comunidad científica y no tienen nada especial que las distinga de las otras. Pero una vez elegidas estas cantidades, estas magnitudes que son consideradas fundamentales, todas las restantes podrán expresarse en función de estas y serán magnitudes, por lo tanto, derivadas. Vamos con otro ejemplo. En este caso, la cantidad física está representada en milímetros cuadrados, que es una de las posibles unidades con las que podemos expresar un área o superficie. Por lo tanto, la magnitud medida es área. Notemos por último que el área no se encuentra en la lista de magnitudes fundamentales, dado que tiene unidades de longitud al cuadrado. Entonces es una magnitud derivada y deriva justamente de la longitud, que sí es una magnitud fundamental. El segundo ejercicio del práctico dice: el número de cifras significativas de una cantidad física sirve como indicación de la incerteza con la que fue medida. Para cada una de las cantidades del ejercicio 1, indique cuántas cifras significativas tiene y nos dan la siguiente ayuda. Para hallar el número de cifras significativas de una cantidad física, debe contar cuántas cifras tiene el número a partir de la primera distinta de 0, incluida en adelante, yendo de izquierda a derecha. Todos los ceros que aparezcan luego de la primera cifra distinta de 0 son significativos, por ello debe contarlos. Si aparece una potencia de 10, la misma no aporta cifras significativas. Las unidades tampoco modifican el número de cifras significativas. Ahora, teniendo esto en mente, vamos a resolver algunos ejemplos. Tenemos esta cantidad física con su valor numérico y sus correspondientes unidades. Primero recorremos el número de izquierda a derecha, hasta encontrarnos con la primera cifra distinta de 0. Contamos a partir de esta cifra incluida todas las cifras que aparezcan, incluso los ceros que puedan estar a la derecha o en el medio del número. En este caso encontramos que hay dos cifras significativas. ¿Por qué decimos que esto nos da una indicación de la incerteza de la medición? Porque en este caso, al poner esa última cifra, que acá es un 0, queremos decir que nuestro error de medición está en esa última cifra y que las anteriores las conocemos con mayor certeza. En este segundo ejemplo, la primera cifra ya es distinta de 0. Contamos todas las cifras desde allí en adelante, incluso los ceros que puedan estar a la derecha o en el medio del número. Y encontramos que en este caso tenemos 4 cifras significativas. Vamos con un último ejemplo donde aparece una potencia de 10. La potencia de 10 no aporta cifras significativas, así como tampoco las unidades modifican el número de cifras significativas. De nuevo buscamos la primera cifra distinta de 0, contamos,
y en este caso tenemos entonces una sola cifra significativa. El ejercicio 3 nos dice: aproxime a dos cifras significativas cada una de las cantidades del ejercicio 1. Y la ayuda indica: debe aproximar, no truncar. Por ejemplo, si aproximo a dos cifras significativas el valor 5,64, obtengo que es aproximadamente 5,6. En cambio, el valor 5,65 es aproximadamente 5,7. Veamos a continuación unos ejemplos de cómo podemos aproximar cantidades a dos cifras significativas. Y luego, entendiendo estos ejemplos, podemos aproximar a cualquier cantidad de cifras significativas que nos indiquen. Tenemos 48,4 centímetros cuadrados. Recorremos el número de izquierda a derecha y vamos contando cifras desde la primera distinta de 0. Una cifra, dos cifras, luego vemos la siguiente cifra, que en este caso es menor que 5. Cuando la cifra siguiente sea menor que 5, entonces cortamos el número allí. Por lo tanto, el valor aproximado será 48 centímetros cuadrados. ¿Qué ocurre ahora si tenemos 48,5 centímetros cuadrados? Nuevamente recorremos el número de izquierda a derecha. Vamos contando cifras desde la primera distinta de 0. Una cifra, dos cifras, luego vemos la siguiente cifra, y en este caso es 5. Siempre que esa cifra sea 5 o mayor, vamos a sumar 1 a la cifra anterior. Por lo tanto, el valor aproximado será 49 centímetros cuadrados. En estos ejemplos hemos aproximado a dos cifras significativas, pero podemos aproximar al número de cifras que nos indiquen. Por último, les voy a plantear aquí un problema que surge al aproximar algunas cantidades físicas según como estén expresadas. Tenemos 31,4 metros cúbicos y queremos aproximarlo a una sola cifra significativa. Nuevamente procedemos recorriendo el número de izquierda a derecha, tomamos la primera cifra distinta de 0, que es el 3, y ahora vemos la siguiente, y como es menor que 5, entonces podríamos pensar que la respuesta es 30 metros cúbicos. Noten que este resultado es muy ambiguo. El procedimiento parece correcto, pero si miramos únicamente el valor obtenido y le pedimos a alguien que nos diga cuántas cifras significativas tiene, diría que tiene 2, el 3 y el 0. Por lo tanto, nos damos cuenta que necesitamos alguna forma general de escribir cantidades físicas en las que podamos distinguir sin ambigüedad cuáles cifras son significativas y cuáles no. La solución a esto es el uso de notación científica, que veremos a continuación. El ejercicio 4 dice: reescriba cada una de las cantidades del ejercicio 1 en notación científica correcta. Y en la ayuda nos define qué es la notación científica. La notación científica es una forma de escribir números demasiado grandes o demasiado pequeños y se basa en el uso de potencias de 10, positivas para los números muy grandes y negativas para los muy pequeños. El número en notación científica debe quedar expresado como a por 10 a la n, donde a debe ser un número real mayor o igual que 1 y menor que 10. Y recibe el nombre de coeficiente, y donde n debe ser un número entero que recibe el nombre de exponente u orden de magnitud. Finalmente, es importante tener presente que el uso de esta notación no modifica el número de cifras significativas del número. Veamos ahora algunos ejemplos. Tomemos la misma cantidad física del ejercicio anterior, 31,4 metros cúbicos. La queremos expresar utilizando notación científica. Notemos que este es un número que no está entre 1 y 10, sino que es mayor. Vamos a buscar la primera cifra significativa y analizar dónde está la coma. Vamos a correr la coma tantas veces como sea necesario hasta llegar justo después de la primera cifra significativa. En este caso, la hemos corrido un lugar. Al correr la coma, tendríamos 3,14,
que no es igual al número original que teníamos. De hecho, al correr la coma, lo que en verdad hicimos matemáticamente fue dividir este número una vez por 10. Ahora entonces, para que siga siendo el mismo número, pero representado de otra forma, debemos multiplicar al 3,14 por 10, o lo que es lo mismo, la potencia 1 de 10, donde 1 es la cantidad de veces que hemos corrido la coma. Esta potencia es positiva porque el número original es mayor que 3,14. Obtenemos 3,14 por 10 a la 1 metros cúbicos. Finalmente notemos que si ahora nos pidieran aproximar el número a una sola cifra significativa, podríamos hacerlo sin dificultad y obtendríamos 3 por 10 a la 1 metros cúbicos, resolviendo el problema que planteamos anteriormente. Vamos a otro ejemplo del uso de notación científica. Tenemos 0,056 segundos y queremos expresarlo en notación científica. Notemos que es un número pequeño, que no está entre 1 y 10. Es un número menor. Buscamos la primera cifra significativa, corremos la coma 2 veces hasta llegar justo después de esa cifra y al correr la coma vamos a obtener 5,6. Nuevamente vemos que cada vez que corremos la coma estamos multiplicando el número por 10. Entonces, para expresar el número original correctamente, debemos dividir al 5,6 por 10 2 veces. Esto es lo mismo que decir que lo multiplicamos por 10 a la menos 2. La potencia en este caso será negativa porque el número original es menor que 5,6. Obtenemos 5,6 por 10 a la menos 2 segundos. Continuando con el orden del material de práctica, el ejercicio 5 dice: exprese cada una de las cantidades del ejercicio 1 en las unidades que se indican. Las mismas son múltiplos o submúltiplos de la unidad dada en 1. Utilice notación científica y conserve el mismo número de cifras significativas. La ayuda dice: utilice el apéndice tabla de prefijos para múltiplos y submúltiplos de una unidad, que se encuentra al final de esta guía. Aquí está la tabla que nos indica el ejercicio, donde se muestran los prefijos utilizados para cada múltiplo o submúltiplo de la unidad, la potencia de 10 a la que equivale cada una y el símbolo con que se expresan. En este primer ejemplo se quiere pasar 0,00086 segundos a microsegundos. Si volvemos a la tabla anterior, vemos que la letra griega mu, que simboliza micro, significa multiplicar la unidad original, que en este caso es el segundo, por un factor de 10 a la menos 6. Es decir, que un microsegundo equivale a dividir un segundo por 1.000.000, un 1 con 6 ceros. Es una unidad útil para expresar tiempos muy pequeños. Vamos a usar esta equivalencia entonces de que un microsegundo es igual a 10 a la menos 6 segundos. Y vamos a dividir miembro a miembro por 10 a la menos 6 segundos para armar una fracción que es igual a 1. A esta fracción, que nos va a servir de ayuda para hacer el pasaje de unidades, se le llama factor unitario. Una vez que tenemos ese factor unitario, que expresa la equivalencia entre unas unidades y otras, vamos a multiplicárselo a la cantidad original. Noten que necesitamos que este factor unitario tenga en el numerador una cantidad expresada en las unidades a las que queremos llegar y en el denominador una cantidad expresada en las unidades que tenía la cantidad dada por el problema original. Simplificamos los segundos y notamos que dividir por 10 a la menos 6 es equivalente a multiplicar por 10 a la 6 y obtenemos el valor pasado de unidades. Si bien este resultado es correcto, aún podemos expresarlo de forma más elegante usando notación científica. Si queremos hacer esto, debemos primero expresar 0,00086 en notación científica. Vamos a correr la coma 4 lugares hasta que quede después del 8. Tenemos en cuenta que es un número pequeño y por lo tanto la potencia será negativa.
y obtenemos entonces 8,6 por 10 a la menos 4 por 10 a la 6 que ya teníamos de antes. Luego vamos a usar la propiedad del producto de potencias de la misma base. En este caso obtendremos 10 elevado a menos 4 más 6, que da 2. Por lo tanto, el resultado final será 8,6 por 10 a la 2 microsegundos. Veamos ahora un ejemplo un poco más complicado. Se nos pide pasar 550 milímetros cúbicos a metros cúbicos. En la tabla nos indica que mili equivale a multiplicar por 10 a la menos 3. Por lo tanto, sabemos que un milímetro es equivalente a 10 a la menos 3 metros. Con esto nos podemos armar una fracción que sea igual a 1, pero no nos sirve para pasar unidades de volumen, sino de longitud. Para obtener el factor unitario que necesitamos en este ejercicio, vamos a elevar al cubo miembro a miembro esta relación. Vamos a usar la propiedad de la potencia de una potencia y obtenemos así el factor unitario. Este factor expresa que un milímetro cúbico es equivalente a 10 a la menos 9 metros cúbicos, es decir, 1 dividido un 1 con 9 ceros. Nuevamente vamos a multiplicar la cantidad original por el factor unitario. Simplificamos, en este caso, los milímetros cúbicos y obtenemos 550 por 10 a la menos 9 metros cúbicos. Este resultado, si bien es correcto, podemos expresarlo de una forma más apropiada usando notación científica. Vemos que en notación científica 550 es 5,50 por 10 a la 2. Luego agrupamos las potencias de 10 para obtener el resultado final. Continuando con los pasajes de unidades, el ejercicio 6 nos propone hacer cambios de unidades entre diferentes sistemas de unidades. La ayuda nos indica utilizar unos factores de conversión dados al final de la guía de ejercicios. Estos son los factores de conversión que les van a servir en este práctico. Siempre que les pidamos este tipo de cambios de unidades, vamos a proveerles alguna equivalencia útil para hacerlo, de forma que no deberán memorizarlas. Veamos un ejemplo de este tipo de pasaje de unidades. Nos piden pasar 7,8 gramos a libras y aproximar a dos cifras significativas. Tomamos el factor de conversión que nos sirve para este caso y que indica que una libra equivale a 453,59 gramos. Como queremos pasar de gramos a libras, vamos a dividir miembro a miembro esta expresión por 453,59 gramos. Obtenemos así el factor unitario para hacer este pasaje. Multiplicamos la cantidad original por el factor unitario, simplificamos los gramos y utilizamos la calculadora para realizar la operación. 7,8 dividido 453,59. Vemos que el valor obtenido tiene infinitas cifras decimales, pero nos han pedido aproximar a dos cifras significativas. Vemos que la primera es 1, luego la segunda es 7, y como la siguiente es menor a 5, el resultado aproximado a dos cifras significativas es 0,017 libras. Los siguientes ejercicios de unidades y magnitudes pueden realizarse comprendiendo todos estos conceptos y técnicas que hemos visto hasta el momento en este tutorial. Posteriormente vamos a encontrarnos con la sección Mediciones y errores, en la cual van a encontrar una serie de problemas acerca del proceso de medición. A continuación voy a dar una serie de ejemplos que van a servirles de guía para resolver los ejercicios. En el primer ejemplo que voy a mostrarles, vamos a desarrollar los siguientes conceptos. Error de apreciación del instrumento. Forma científicamente correcta de expresar una medición. Y por último, intervalo de confianza. El ejemplo dice lo siguiente. Sobre la ruta 40, antes de ingresar a la ciudad de Tunuyán, hay un sensor que indica la velocidad aproximada que lleva un vehículo en ese tramo y lo muestra en una pantalla digital. Dado que la velocidad máxima permitida en esa zona es de 60 km por hora, el conductor observa el velocímetro de su vehículo para no excederse al llegar al sensor. El mismo indica el valor de la siguiente figura. El ítem A dice, obtenga el error de apreciación del instrumento. Bien,
El error de apreciación de un instrumento analógico con una escala graduada es la mitad de la mínima escala que el instrumento es capaz de distinguir. Es decir, el error es igual a la mínima escala dividido 2. Pero ¿cuál es la mínima escala? La mínima escala es la distancia que hay entre dos líneas sucesivas de la escala graduada del instrumento. Noten que en este caso, si bien los valores numéricos van de 20 en 20 km por hora, las líneas de graduación van de 10 en 10. Es decir, que la mínima escala es 10 km por hora. Lo dividimos por 2 y obtenemos que el error de apreciación del velocímetro de este auto es 5 km por hora. Vamos al ítem B. Escriba el resultado de la medición observada en forma científicamente correcta. Vale aclarar que cuando decimos en forma científicamente correcta, nos referimos a la medición y su error y no al uso de notación científica. Cuando expresamos una medición en forma científicamente correcta, colocamos el valor medido más menos su error. El error ya lo tenemos calculado del ítem anterior. Y el valor medido notamos que es algo cercano a 50 km por hora. En un instrumento analógico solo podemos distinguir con el ojo hasta la mitad de la mínima escala. Por lo tanto, vamos a decir que la velocidad es 50 km por hora más menos 5 km por hora. Siempre que expresemos una medición de esta forma, tanto el valor medido como el error deben estar en las mismas unidades y con la misma cantidad de cifras decimales. El ítem C nos dice, esquematice el intervalo de confianza. El intervalo de confianza es un conjunto de valores donde estimamos que probablemente se encuentra el valor real que no podemos conocer. Para poder esquematizarlo, vamos a valernos del resultado del ítem anterior. Velocidad igual a 50 más menos 5 km por hora. En una recta numérica vamos a representar la velocidad expresada en kilómetros por hora y vamos a indicar allí el intervalo que va desde el valor medido menos el error hasta el valor medido más el error. En este caso, eso comprende el intervalo que va desde 45 km por hora hasta 55 km por hora. Por lo tanto, lo que sabemos es que la velocidad de este vehículo está dentro de los valores del intervalo indicado con mayor probabilidad. Ahora, en la misma situación anterior del vehículo que va por la ruta 40, el conductor observa el valor de su velocidad medido por el sensor de control de tránsito, tal como lo muestra la pantalla digital siguiente. El error de apreciación de un instrumento digital es la mitad de la sensibilidad que indica el fabricante en el manual de uso. En caso de no contar con el manual, como en este caso, se puede considerar que la sensibilidad es el dígito más pequeño que el instrumento es capaz de distinguir. Entonces tenemos que el error en este caso es la sensibilidad dividido 2. Noten que el dígito más pequeño, la diferencia más pequeña que es capaz de distinguir este sensor es 0,1 km por hora. Es decir, que este sensor podría, por ejemplo, diferenciar entre 48,8 y 48,9 km por hora, pero no podría diferenciar entre diferencias más pequeñas, como por ejemplo 48,83 y 48,84 km por hora. Dividimos el valor 0,1 km por hora por 2 y obtenemos entonces que el error de apreciación es 0,05 km por hora. Vamos al ítem B. Escriba el resultado de la medición observada en forma científicamente correcta. Recordemos que cuando expresamos una medición en forma científicamente correcta, colocamos el valor medido más menos su error. El error ya lo tenemos calculado, es 0,05 km por hora, y el valor medido es el que muestra la pantalla, es decir, 48,9 km por hora. Por último, es importante recordar que el valor medido refleje un número correcto de cifras significativas. Es por eso que además de que las unidades deben coincidir, también vamos a hacer coincidir la cantidad de decimales que tienen el valor medido y su error. De este modo, el error afectará
a la última cifra significativa del valor medido. Por eso agregamos un 0 al 48,9 km por hora, quedando 48,90 km por hora más menos 0,05 km por hora. El ítem C nos dice, esquematice el intervalo de confianza. Nuevamente vamos a utilizar la medición escrita de manera científicamente correcta. La velocidad es 48,90 más menos 0,05 km por hora. En una recta numérica vamos a representar la velocidad expresada en kilómetros por hora y vamos a indicar allí el intervalo que va desde el valor medido menos el error hasta el valor medido más el error. En este caso, eso comprende el intervalo que va desde 48,85 km por hora hasta 48,95 km por hora. Y por lo tanto, lo que nos indica el sensor es que la velocidad del vehículo está probablemente en ese intervalo. Finalmente, uno podría preguntarse por qué no hemos obtenido el mismo valor. Si esto significa que alguna de las mediciones está equivocada, si alguno de los instrumentos no está bien calibrado. En realidad, si bien los valores medidos son aparentemente diferentes, tenemos que prestar atención al intervalo de confianza de cada medición. Para comparar los intervalos de confianza de ambas mediciones, los he superpuesto en la misma gráfica pintada en diferente color. Noten que el intervalo de confianza rojo, que corresponde al velocímetro del auto, es mucho más grande. Eso significa que el instrumento es menos preciso y estimamos que el valor real podría ser algún valor dentro de todo ese intervalo. Por otro lado, el intervalo celeste es más pequeño, lo que significa que la medición del sensor es más precisa, ya que se estima que el valor real está con mucha probabilidad dentro de esa zona. Además, notamos que estos intervalos se superponen. Esto significa que las mediciones son compatibles entre sí. Dos mediciones son compatibles cuando sus intervalos de confianza se superponen en alguna región. No hace falta que se superpongan completamente, pero tiene que existir alguna región donde se superpongan. En este caso sí, se superponen completamente. Si los intervalos estuvieran completamente separados, significaría que alguno de los instrumentos, o ambos, están mal calibrados. En el ejemplo que sigue, vamos a desarrollar algunos conceptos más sobre mediciones y errores. Vamos a aprender a distinguir dos tipos de mediciones, las directas y las indirectas, y vamos a aplicar los conceptos de precisión y exactitud y aprender a diferenciarlos entre sí. Resolvamos juntos el siguiente problema. En una práctica de laboratorio de Física 1, a Pablo se le entrega un CD, como el que se muestra en la figura. Se le pide que mida el diámetro D del mismo con una regla y obtiene un valor de 10 centímetros. El ítem A pregunta, ¿qué tipo de medición realizó Pablo? ¿A qué magnitud física corresponde el valor medido? ¿Es una magnitud derivada o fundamental? Bien, dado que Pablo simplemente utilizó un instrumento de medición, en este caso la regla, para obtener el valor de la cantidad física buscada, el diámetro del CD, entonces Pablo realizó una medición directa. El diámetro obtenido, 10 centímetros, corresponde a la magnitud longitud, y la misma sabemos que es una magnitud que se encuentra entre las consideradas fundamentales por la comunidad científica. Ahora el ítem B dice, luego Ana calculó el área aproximada del CD, sin tener en cuenta que el mismo tiene un hueco en el centro. Sabiendo que el área de un círculo se puede obtener mediante la fórmula área igual a pi por radio al cuadrado, donde r es el radio y es la mitad del diámetro medido por Pablo. ¿Qué tipo de medición ha realizado Ana al hallar el área del CD? ¿La magnitud que obtuvo es fundamental o derivada? En este caso, Ana deseaba obtener una cantidad física que no fue la medida directamente por Pablo, sino que requirió de su parte un cálculo donde se utilizó el valor medido por él. Por lo tanto, este es un ejemplo de medición indirecta. El área no está entre las magnitudes fundamentales, por lo tanto, es una magnitud derivada y deriva de la longitud. Vamos al ítem C. Finalmente, todos los estudiantes del curso hacen el mismo ejercicio de medir el diámetro del CD y luego calcular el área del mismo.
El profesor encuentra que los valores obtenidos por ellos son todos muy cercanos entre sí, pero que el valor promedio de estos datos está alejado del valor real. ¿Cómo diría que resultó entonces la medición realizada por todo el curso en términos de su precisión y su exactitud? Justifique. Bien, recordemos que la exactitud está determinada por cuán cerca se encuentra el valor más probable, es decir, el promedio, del valor verdadero. En cambio, la precisión se refiere a la dispersión de los valores medidos alrededor del valor promedio. Mientras más dispersos se encuentran, menor precisión. Mientras más cercanos entre sí, mayor precisión. Por lo tanto, en este ejemplo vemos que la medición es precisa, ya que los datos medidos presentan poca dispersión entre sí, pero la medición no es exacta, ya que el valor promedio no coincide ni es cercano al valor real. ¿Y esto por qué puede haber pasado que el valor promedio no coincida con el valor real? Bueno, probablemente porque Ana, cuando calculó el área del CD, y seguramente todos sus compañeros, no tuvieron en cuenta que él mismo tiene un hueco en el centro. Además del error de apreciación del instrumento que vimos anteriormente, existen otro tipo de errores que debemos aprender a reconocer: los errores sistemáticos y los errores estadísticos o aleatorios. Veamos algunos ejemplos. La balanza de la farmacia de mi barrio siempre dice que mi masa es 2 kilogramos mayor a lo que indica la balanza de precisión del consultorio de mi nutricionista. ¿Qué tipo de error presenta la balanza de la farmacia? ¿Se puede corregir? ¿Se puede estimar? ¿Cómo? En primer lugar, la balanza de la farmacia presenta un error sistemático. Los errores sistemáticos ocurren siempre en el mismo sentido y dependen del instrumento de medición usado. Fíjense que, como vemos en el enunciado, dice que la masa siempre es 2 kilogramos mayor a lo que indica la otra balanza. Por lo tanto, siempre ocurre en el mismo sentido y depende de la balanza utilizada. Otro ejemplo de este tipo de error es medir la hora con un reloj que está, por ejemplo, 5 minutos atrasado. En segundo lugar, los errores sistemáticos se pueden corregir mediante la calibración del instrumento, ya sea por comparación con otro instrumento o con una muestra patrón. Nunca se pueden estimar utilizando el propio instrumento. Fíjense que si yo siempre me hubiera subido a la balanza de mi barrio, de la farmacia de mi barrio, hubiera obtenido siempre el mismo valor y no hubiera podido darme cuenta que esa balanza tenía un error. Y me doy cuenta al compararlo con una balanza mejor calibrada. Vamos a un último ejemplo. En un laboratorio se tomaron algunas medidas del valor de la aceleración de la gravedad con equipos de alta precisión. Debido a pequeñas variaciones incontrolables de las condiciones ambientales y de medición, los datos difieren entre sí. ¿Qué tipo de error tiene esa medición? ¿Se puede corregir? ¿Se puede estimar? En primer lugar, los datos medidos presentan error estadístico o aleatorio, ya que los errores estadísticos ocurren ante pequeñas fluctuaciones en las condiciones ambientales o de medición, tal como indica el enunciado. En segundo lugar, el error estadístico nunca se puede evitar por completo, pero sí se puede reducir haciendo un gran número de medidas. Luego, tomamos como valor real de la medición el promedio de estas medidas y estimamos el error como la desviación estándar del promedio. Finalmente, me despido de ustedes agradeciendo su atención y con la esperanza de que este tutorial les resulte de utilidad para afirmar los conceptos estudiados y facilitarles su aplicación a la resolución de ejercicios y problemas concretos. Les dejo un gran abrazo virtual y espero que muy pronto nos volvamos a encontrar.